Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la mesa Entre lo Real y lo Maravilloso, la ciencia ficción en América Latina. Mi nombre es Hernán Huguet, soy docente en la UNIPE y también en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y voy a ser el coordinador de la mesa. Así que lo que les voy a pedir es que en caso de preguntas, consultas o comentarios, ¿sí?, escriban por el chat y yo se lo voy a ir vehiculizando a Celeste, ¿sí? En todo caso, Cele, también, si alguien quiere hacer algún aporte y puede abrir el micrófono también y puede comentar. Eso sí, lo que les pedimos es que mientras Celeste esté exponiendo, silencien los micrófonos, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad nos encontramos para dar continuidad con las discusiones sobre la ciencia ficción en América Latina y su literatura, tema que abrimos en la edición de la UNIPE virtual a finales del año pasado. Realista en su contexto sociocultural, maravillosa en su ontología y posibilidades expresivas, la ciencia ficción latinoamericana no es el resultado de la transposición de un género extranjero a un nuevo espacio geográfico, es la expresión de nuevas reflexiones de la literatura latinoamericana acerca de sí misma y de la región. En esta charla recorreremos los orígenes y el desarrollo de este género y repararemos en su riqueza expresiva y capacidad de reflexión. Ahora sí, los dejo con Celeste Martínez, que es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional para las carreras de Letras, específicamente del espacio de literatura latinoamericana y del Caribe. También profesora de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es profesora y licenciada en Letras, graduada en la Universidad de Lomas de Zamora. Continuó sus estudios en la UNTREF, dentro de la Maestría de Estudios Literarios Latinoamericanos. Y bueno, creo que con esta presentación ya podemos dar comienzo a esta exposición. Así que recuerden, silenciados los micrófonos, si quieren intervenir pueden hacerlo abriéndolos o a través del chat para después ir recogiéndolos y hacer un diálogo. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a todos y a todas por la participación en el día de hoy. Es entendible que es un día de semana, lo que hace a veces medio dificultoso poder participar en distintos encuentros. Como les comentó Hernán, colega de la UNIPE y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el año pasado comenzamos con una indagación y una discusión de un género que no suele ser de fácil abordaje, por algunas cuestiones que vamos a mencionar luego, y en esas discusiones lo que planteamos fue un recorrido hacia la tercera parte, o mejor dicho, hacia la tercera sección en tiempo de la ciencia ficción en América Latina. En esa oportunidad nos centramos en las producciones que se generaron en la década del 70 en adelante, principalmente en la década del 90 en América Latina, para llegar a observar, en cierto modo, la hipótesis de ese encuentro, que era cómo operaba el conocimiento fáustico y el conocimiento prometeico de la ciencia ficción en América Latina y en sus textos. También pudimos ver algunas cuestiones generales que hacen a la difusión en general de la ciencia ficción, como por ejemplo las revistas, el fandom, los fanzines, etcétera, etcétera. Y habíamos propuesto algunas lecturas, especialmente en un recorrido y en una selección de algunos países como Argentina, México, Brasil, y algún caso de Cuba y algún caso de Chile. También habíamos trabajado con una obra bastante importante de los últimos tiempos de Edmundo Paz, que es El delirio de Turismo, es un autor boliviano. Pero bueno, en definitiva, esa había sido una propuesta inicial también en la que nos habíamos planteado cuestiones que hacen a la denominación, que no suele ser tarea sencilla para la ciencia ficción a nivel general, y a nivel particular en el caso de Latinoamérica, eso se hace muy claro y muy evidente. En esta primera presentación, o esta segunda presentación, mejor dicho, porque ya nos adentramos en tema, cuando se me ocurrió seguir continuando, indagando sobre el tema especialmente, las cuestiones del realismo, de lo fantástico y de lo real maravilloso emergían permanentemente. Si bien para todos los que leemos, para todas las que leemos ciencia ficción, podemos resultar algunas diferencias, podemos observar algunas diferencias importantes en el marco teórico general, en las discusiones que se dan en los ámbitos académicos. Esta distinción no suele ser tan visible. Hay algunas expectativas, digamos, con respecto a la ciencia ficción que nos recortan un poco las discusiones. Nosotros podríamos decir tranquilamente, después de leer tanto sobre esto, que la ciencia ficción latinoamericana no existe, y cerraríamos la discusión
en términos académicos. Sin embargo, la ciencia ficción latinoamericana existe, tiene mucha vitalidad, se sigue escribiendo y leyendo ciencia ficción. Me gustaría entonces, en esa línea, proponerles el final del cuento, para seguir pensando a la luz de estas discusiones, de Jorge Luis Borges, Hay más cosas, There are more things, que finaliza con una frase parecida a la siguiente. Finalmente, la curiosidad venció al miedo y no cerré los ojos. Entonces, con esta premisa, que la curiosidad venza al miedo, no cerremos los ojos ante las posibilidades expresivas de la ciencia ficción. Yo les comentaba recién que es difícil indagar desde un género, desde una propuesta de escritura que suele ser escurridiza en los marcos teóricos. Eso tiene un fundamento. Pero vayamos a algunas de las posiciones que podemos encontrar en relación a esto. Esperen que paso a la siguiente presentación. Leamos a Julio Cortázar en relación a la ciencia ficción. Hay ciertos campos de la literatura, como eso que llaman ciencia ficción, que ignoro completamente. He leído 3 o 4 de los libros más famosos porque me parecía necesario, e incluso encontré cosas buenas en ellos. Pero como no es un género que me parece fundamentalmente importante para la literatura, también lo dejé de lado, ¿sí? Bueno, esta postura de Cortázar, que tal vez deberíamos indagar un poco más si la sostiene, si es una propuesta, digamos, acotada a alguna visión o algunas obras o algunas autorías en especial, es alguna de las miradas muy frecuentes en todo el canon de la literatura latinoamericana en relación a la ciencia ficción. Vayamos a un siguiente comentario, muy importante para toda la ciencia ficción, no solamente la norteamericana, que es de Úrsula Le Guin. Lo que propone ella, algo así como que la literatura de la ciencia ficción ha sido apartada del canon de la literatura en general, y piensen que lo hace desde Estados Unidos, que tiene una trayectoria bastante importante en el género. La buena ciencia ficción, dice, los buenos escritores de ciencia ficción, hombres y mujeres, están siendo apartados. Como las mujeres están siendo olvidados. Estoy haciendo una traducción un poco aberrante, pero voy a la idea principal. Y estamos perdiendo muy buenas novelas al hacer eso. La ciencia ficción está tratada como una segunda clase, como una literatura marginal. Podemos llamar a eso la feminización de la ciencia ficción, ¿no? Que tiene que ver con una relación en torno al canon, no solamente a las autoras, que de por sí implica toda una línea distinta, porque tiene que ver con la lucha de autoras para ingresar a la literatura, y especialmente a la ciencia ficción, ni que hablar de una autora tan importante como Úrsula Le Guin, que ya de por sí nos está comentando las dificultades de la ciencia ficción para ingresar de lleno en las lecturas del canon. Hago esta mini presentación como para tener una idea general, digo mini presentación porque me estoy refiriendo a distintos comentarios, para que tengamos una idea general de discusión que después ustedes podrán comentar. Esperen que esto no se ve bien, y lo pongo así para que puedan verlo. A ver. Ahora sí, ¿no? Ahí lo ven bien. Bueno, leamos entonces, escuchemos, tratemos de escuchar a Angélica Borodiller, que sabemos fue una autora, falleció hace muy poco tiempo, muy importante para la ciencia ficción argentina. A ver, ¿se ve bien ahí? ¿No? Ay, esperen, no. Vuelvo para atrás. Se superpone un... Sí, ese es el título. Sí, bueno, igual se puede leer. Bueno, a ver. Denme un minuto a ver si puedo corregir esto. Bueno, lo menciono brevemente para no interrumpir bastante o mucho tiempo esto. Se sabe, tomo la segunda parte, se sabe que para nosotros tridimensionales todo lo que no tiene tiempo y lugar es en cierta manera irreal. Por ahí puede haber algo semejante entre mi obra y la ciencia ficción, pero no creo, ¿no? Y es una autora muy reconocida dentro de la ciencia ficción, y dice con cierto cuidado, con cierto resguardo, que tal vez haya algo que exista en la literatura denominado ciencia ficción, pero todavía no me termino de meter con eso, ¿no? Esta es una postura inicial que en una serie de conferencias, de encuentros en las que ella participa en los Estados Unidos durante la década del 70 y los 80, observa que hay una enorme inquietud por la ciencia ficción en América Latina, ¿no? Y cuando se le acerca un montón de gente a preguntarle por su definición, su postura, su inclusión en la ciencia ficción,
propone lo siguiente, ahí tiene un cambio de perspectiva. La inclusión de todo esto podría ser que uno, sería interesante que los lectores aprendieran a leer ciencia ficción, dos, sería interesante que mucha más gente leyera lo que fuera. Seamos prácticos, hagamos cosas inútiles, escribamos ciencia ficción y obliguemos a la gente a ver qué somos y qué puede llegar a pasarnos si podemos, ¿no? Acá hay un cambio de perspectiva bastante interesante en la autora, precisamente porque asume que hay algo existente llamado ciencia ficción y que representa un interés en las lectoras y en los lectores, muy por fuera a veces de las discusiones académicas. Les propongo como lecturas, para que tengamos en cuenta y para que ustedes puedan llevarse de referencia al momento de seguir indagando sobre el tema, una selección que hice al momento de pensar este encuentro. El primer libro es el libro de Silvia Kurlat Ares y de Ezequiel de Rosso, es un libro bastante novedoso, que se llama La ciencia ficción en América Latina, teoría, crítica, historia, se editó el año pasado, el 2021, así que reúne una serie de estudios bastante interesantes sobre lo que ocurre con la ciencia ficción en toda la región. Y otro libro que se llama Intermitente Recurrencia, la ciencia ficción y el canon literario hispanoamericano, de Luis Cano. Este tiene un par de años más. Luego, la propuesta, como nos vamos a referir tanto al realismo mágico como a lo real maravilloso, es la lectura obligada, obviamente, de Alejo Carpentier, Lo barroco y lo real maravilloso, que es una conferencia a la cual nos vamos a referir en breve, y una postura que encuadra toda la propuesta y que es la mirada decolonial de Rita Segato para pensar la estética, la política, la cultura y el conocimiento. Entonces, estas lecturas, con honestidad intelectual que se necesita también para declarar de dónde proviene todo lo que hacemos con la ciencia ficción o de qué lugares nos podemos leer, es una sugerencia que yo les dejo para que ustedes puedan adentrarse a seguir pensando el encuadre de la ciencia ficción. Siempre me gusta comenzar con alguna imagen, tal vez un cuadro. En la primera oportunidad en la que trabajamos sobre la ciencia ficción podíamos ver tapas, ¿no?, de distintas revistas, y en este caso elegí la obra fotográfica de Adal Maldonado, que murió hace muy poco tiempo, y que fue un fotógrafo y artista puertorriqueño. Tiene como particularidad la obra de Adal Maldonado que explora la colonialidad y propone, digamos, presentó una fotonovela que se llama Cocos en el espacio, Cocos en el espacio, en el que trabaja toda la ciencia ficción, pensándola desde la realidad de Puerto Rico, pero en la vivencia de estar en los Estados Unidos, y esta es una imagen muy representativa de este encuentro, ¿no? Dice, Houston, tenemos un problema, que es la imagen de la llegada de los hombres a la luna, ¿no? Y en este caso sabemos que eso fue producto de una carrera científica, de posturas enfrentadas entre la Unión Soviética, bueno, y los Estados Unidos, mucho de la historia que ustedes ya conocen, pero en este caso el problema está representado porque la bandera y el encuentro es de los puertorriqueños, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer momento en el que nos desajusta la mirada. En toda esa carrera y en toda esa voluntad de ciencia y de conocimiento, por decirlo de algún modo, hay una figura completamente aplacada, ¿no?, que es la figura de los latinoamericanos. Entonces esta es una imagen muy representativa de lo que propone Adal Maldonado y que dejo como sugerencia para que ustedes puedan ir metiéndose también en otros registros de la ciencia ficción, como es la fotografía, porque no es únicamente la literatura el único discurso viable. Entonces, con esta idea de la imagen de Adal Maldonado, pasemos a la propuesta de sustento teórico, ¿no?, detrás de este encuentro de hoy. Desde luego, a mí me parece elemental tomar como postura para pensar la ciencia ficción, / el conocimiento, / la literatura en general, la mirada que nos propone Rita Segato y la definición del giro decolonial o el regreso del futuro. ¿Por qué? Porque a partir del giro decolonial nosotros podemos pensar toda la relación con el conocimiento. Y la relación con el conocimiento tiene mucho que ver con la realidad latinoamericana en este caso en particular. Primero porque Latinoamérica en sí mismo es no solamente una región, ¿sí?, es una construcción histórica, es una construcción cultural. Es una experiencia latinoamericana, la que podemos ver también a través de la ciencia ficción, en este caso en particular. En ese sentido, no se trata únicamente el giro decolonial,
no se trata únicamente de un desafío, de una mirada o una perspectiva hacia la región, sino que es una mirada hacia el sistema mundo en general. Y básicamente, como propone en esta selección Rita Segato, la crítica es hacia el eurocentrismo. También lo podemos pensar como una crítica hacia el norte, si es que el giro del poder del capital cultural en general ha cambiado. Y la idea principal es pensar la heterogeneidad positiva, ¿no? De ver cuáles son las diferencias que se pueden dar en el mundo cultural, literario latinoamericano desde una existencia plural, ¿sí? Lo más importante para que pensemos y para que lo andamiemos con la ciencia ficción tiene que ver con una lógica abierta, porque en todo momento, va a proponer Rita Segato, lo que existe es una opresión de las categorías. ¿A qué nos referimos con las categorías en el caso de la ciencia ficción? Bueno, ¿qué es la ficción y sobre todo qué es la ciencia y cómo se conjugan ambas definiciones o ambas partes de un binomio en relación a una literatura que existe desde sus orígenes en América Latina? Entonces, lo más importante en este sentido es rescatar que hubo y habrá, lamentablemente, una colonialidad del saber, ¿no? Y desde este lugar es que nosotros tenemos que observar cómo podemos desandar esa colonialidad, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen bien? ¿Vamos bien? Perfecto, bien. Las condiciones materiales de existencia de la literatura, ¿no?, de la cultura en general, responden a distintos criterios históricos. América, dice Rita Segato, no es una invención, ¿sí? No es únicamente algo que se ha puesto, mejor dicho, una región, una geografía, una historia construida a partir de una mirada europea, ¿no? Ya existía como tal, existía con características múltiples y heterogéneas. En ese sentido es que opera el eurocentrismo, ¿no? En ese sentido es que opera la colonización. Deja una enorme posibilidad de pensamiento que podemos arrastrar a la ciencia ficción de manera necesaria. El giro decolonial, dice, no es otra cosa que el viraje en la reubicación de la posición del sujeto en un nuevo plano histórico, emergente de una relectura del pasado, que reconfigura el presente y tiene como proyecto una producción democrática de una sociedad democrática. En este sentido es que el giro decolonial no implica volver al pasado, sino reubicarnos necesariamente en otra dinámica, en otra experiencia que es la experiencia latinoamericana, ¿sí? Partiendo de esta idea principal y tan importante, es que vamos a seguir pensando las coordenadas teóricas de la ciencia ficción en nuestra región. Paso a la siguiente presentación. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Me pueden decir sí, no, intervenir, no hay ningún problema. Entonces, desde esta postura en la que hay otro sujeto histórico, que es el sujeto latinoamericano, que se vincula en relación al conocimiento, que se vincula en relación a las estéticas que se producen y que se generan en la región, pero que eso no significa necesariamente un desvinculamiento con todo lo que ocurre a nivel mundial, es que me parecía importante incluir la perspectiva de Alejo Carpentier para pensar la ciencia ficción. ¿Y por qué? Porque Carpentier, quienes han transitado por mis cursos lo saben, yo lo retomo en varias oportunidades, nos permite pensar la construcción cultural de América Latina desde dos momentos, o desde dos etapas, mejor dicho, o desde dos conceptos sumamente importantes, que son la concepción de lo barroco para América Latina y la concepción de lo real maravilloso. Ahora, no nos vamos a meter en las discusiones de qué significa lo barroco en el campo intelectual latinoamericano, porque si no, no terminaríamos nunca más, pero sí nos vamos a meter en una definición que resulta sumamente interesante. En un primer momento pensé, bueno, nos vamos a pelear con Carpentier, porque para Carpentier, mejor dicho, nos vamos a pelear, yo pensaba, porque asumía en primera línea lo que significa la palabra del término maravilloso, ¿no es cierto? Digamos, si pensamos de lo maravilloso, podemos caer en una categoría literaria bastante prefijada, bastante constituida. Ahora, Carpentier es justamente en contra de eso, hacia dónde va, ¿sí? Les leo esta breve definición. Lo real maravilloso, en cambio, que yo defiendo, y es lo brutal, y es lo real maravilloso nuestro, es el que encontramos en estado bruto, latente, omnipresente en todo lo latinoamericano. En cuanto a lo real maravilloso, solo tenemos que alargar las manos para alcanzarlo.
nuestra historia contemporánea nos presenta cada día insólitos acontecimientos, ¿sí? En definitiva, lo maravilloso para Carpentier como propuesta cultural y trasfondo tiene que ver principalmente con lo insólito, ¿sí? Con lo que está fuera de lo normal, y no necesariamente con las categorías de lo bello o de lo lindo con las que podemos afiliar a veces este término, ¿no? Y si bien el autor hace todo un paseo por distintos momentos históricos en los que podemos encontrar ejemplos culturales y expresivos, etcétera, de lo que es lo maravilloso, es importante pararnos en esta sustancia, si se me permite el término, en esta postura de Carpentier para ver que seguramente lo insólito, lo que se piense como distintivo, como distinto, pueda ser una de las características de la expresión literaria latinoamericana. ¿Y por qué él esboza este término? Principalmente porque va a discutir o va a proponer una mirada bastante distinta de lo que se define como realismo mágico, ¿no? Realismo mágico en el sentido de Franz Roth, que lo propone como una idea, como una estética, como una mirada literaria en un periodo de entreguerras, y que principalmente se apoya en la idea de que hay distintos objetos que forman parte, objetos, posturas, miradas, de la realidad, pero que se unen en un plano muy diverso y que conforman un ambiente de irrealidad, ¿no? Entonces Carpentier separa un poco las aguas y dice, no, en América Latina, nuestro trasfondo por cultura, por historia, por hechos que han ocurrido, no tiene que ver tanto con esa idea del realismo mágico, sino que apunta más a lo real maravilloso, ¿no? Por estas cuestiones que acabamos de mencionar. Entonces es una distinción bastante interesante porque en cierto modo nos devuelve un anclaje a lo que ocurre en América Latina, ¿no? Que me parece que ahí donde podemos apuntar y de donde debemos apuntar si seguimos pensando en el giro decolonial como una vuelta de tuerca necesaria de la experiencia latinoamericana, ¿no es verdad? No sé qué les parece a ustedes hasta acá. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿No? Bueno, seguimos entonces para poder meternos de lleno en la ciencia No, ficción. a mí la verdad me parece muy interesante, no lo había pensado esto, de cómo ubicar, ¿no? Como marco teórico esta cuestión, el marco decolonial para pensar estas segundas literaturas, ¿no? Claro. La verdad que, y en relación también con esto que dice Lewin, que es extraordinario, ¿no? La ciencia ficción como la escritura de la mujer también, esas literaturas de alguna manera inferiorizadas. Sí, Exactamente. es un poco Muy, al concepto de García Márquez también, ¿no? A la que se Poco me refiere, parece. Al a que se concepto, refieren en relación a al realismo mágico o a lo al real realismo, maravilloso. no, al realismo Claro, mágico. exactamente, Al realismo exactamente. mágico, sí. Claro, exactamente. Pero bueno, la propuesta, digamos, de Carpentier también es de 1975, digamos que apunta a un momento de mucha producción sobre la identidad literaria latinoamericana que va a ser sumamente necesaria. ¿Por qué va a ser necesaria? Los libros que yo les sugerí como lectura, que les dejo, eh, a los cuales llegué luego de investigar bastante sobre el tema, generalmente no se producen en la región. Y este es un apartado necesario. Si nosotros queremos meternos de lleno en la teoría, en las perspectivas o en las discusiones sobre la ciencia ficción, nos vamos a encontrar con una enorme dificultad, y que es que la propuesta, ¿no?, de las miradas teóricas, las discusiones que se dan en los campos académicos, generalmente no se realizan acá, ¿no? Uno es de Princeton, otro creo que es de Estados Unidos, de otro lugar de Estados Unidos. Bueno, y si seguimos así indagando, vamos a ver que hay todo un acervo y todo un material teórico que no lo vamos a encontrar a primera mano producido en la región. Y esto también tiene que llamarnos especialmente la atención, porque todas esas discusiones se están planteando tal vez para lecturas que no son especialmente latinoamericanas, ¿no? O que no se circunscriben a textos de América Latina. Entonces, el primer libro que yo les dejé como sugerencia me parece interesante porque justamente va a hablar de las prácticas específicas de la literatura, de la ciencia ficción en América Latina. Ahora, generalmente entendemos, si nos metemos un poco más de lleno en las denominaciones, entendemos que la ciencia ficción tiene que ver con un conocimiento de lo científico relacionado con la ficción, ¿no? En esa tensión de dos partes. Y generalmente nos referimos a las hipótesis científicas desde la narrativa,
Hemos visto recién que hoy en día no únicamente nos podemos referir, o no necesariamente nos tenemos que referir a la literatura, lo podemos ver también en la fotografía. Pero la ciencia ficción latinoamericana, al igual que toda la ciencia ficción, y creo que al igual que todos los géneros, está en permanente desajuste, está en permanente reestructuración. Hay muchas partes que están interviniendo. Por un lado los lectores, las lectoras, por otro lado las instituciones, y por otro lado el mercado, ¿sí? Que en el caso de la ciencia ficción tiene mucho, mucho que ver, ya lo veremos. La ciencia ficción tiene como una de sus perspectivas, digamos, como ocurre con toda la literatura, la posibilidad de producir identidades, ¿sí? Piensen que generalmente si nosotros somos lectores y lectoras de una ciencia ficción que consideramos más rígida o más canónica, toda esta discusión no es viable, ¿no? Toda esta discusión no es posible en el caso de América Latina. Hay muchas cuestiones bastante ambiguas en relación al canon, ¿no? Esto que acabamos de hablar, de mencionar con respecto a Alejo Carpentier. En América Latina existe una demanda del realismo mágico muy presente a lo largo de toda la historia, ¿sí? De la literatura, si le queremos hacer una designación temporal. Hay mucho lugar para lo fantástico, ¿no? De hecho, tenemos infinidad de categorías para referirnos a lo fantástico en América Latina, y en varias oportunidades, en los encuentros, en las discusiones, incluso en esta mirada de Carpentier, la ciencia ficción no es ni siquiera una nota al pie, ¿sí? Digamos, hablamos de lo fantástico como un general que se impone, pero no discutimos categorías propias de la ciencia ficción. En algunos casos, la ciencia ficción en América Latina, que pasó a la siguiente presentación, se consideró como una forma importada, ¿no? Justamente lo que veníamos mencionando, una forma importada de distintos textos, distintos autores, distintos géneros, que se traen a toda la región. Y en algunos otros casos, la ciencia ficción fue observada, fue vista como un género de paso, ¿no? Un género por el que pasan distintas autoras o distintos autores para terminar de consolidarse en otros géneros o en otras escrituras, ¿no? Como si fuese una instancia educativa. Nada de eso tiene que ver con la realidad de la ciencia ficción. También está esta dificultad enorme, que lo vimos con algunas miradas, como las de Gorodischer, o como la de Cortázar, etcétera, que es el rechazo, en muchos casos, de los propios escritores y de las propias escritoras de asumirse dentro de la ciencia ficción, ¿no? Digamos, de rehuir por cuestiones culturales, estéticas, políticas, si se quiere, de cualquier denominación que implique necesariamente escribir en los márgenes de la ciencia ficción. Digamos, cuando le preguntamos a algunos autores, en este caso a Gorodischer en un comienzo, si escribe desde la ciencia ficción, y tal vez no, ¿no? Tal vez no. No es fácil encontrar autores que asuman en un comienzo digamos, de la década del 20, del 30, que pertenecían, ¿sí?, al movimiento o a la escritura de la ciencia ficción. Y por otra parte, no nos podemos olvidar que el rol de la crítica es sumamente importante, ¿no? Por esto que acabamos de ver. La crítica literaria, las instituciones en general, tienen una incidencia importante en las lecturas que se puedan llegar a proponer. Entonces, algunas preguntas que deberíamos tener en cuenta. ¿Desde qué lugares nos acercamos a la ciencia ficción en América Latina? Podemos acercarnos como lectoras y lectores de un circuito en general, o lo podemos hacer dentro de los ámbitos académicos, y vemos que hay algunas ausencias. ¿Cómo podemos pensar a la ciencia ficción en las literaturas latinoamericanas? Si hay una correspondencia, si hay una extensión. ¿Cuál es el lugar de la ciencia en vínculo con la ficción? Esto también representa un enorme problema, o más que problema, una problematización, ¿no? Porque ¿cuál es el lugar que se le da a la ciencia? ¿Qué perspectiva de la ciencia hay en América Latina a lo largo de la historia, ¿no? Porque nos referimos a bloques históricos muy grandes. ¿Cuáles son las operaciones de la crítica y del mercado editorial para este género? Que se van a hacer muchos, ¿no? Pensemos que generalmente suele vincularse a la ciencia ficción con lo que se denomina cultura de masa, ¿no? Podemos discutir un poco más el término, pero bueno, en su emergencia, en los fanzines, en las revistas, en el cine clase B, como suele denominárselo, hay una fuerte presencia de la ciencia ficción.
¿Hay relación con la ciencia ficción escrita en otras latitudes? Bueno, ¿cómo se adopta y cuál es la postura en general? Entonces, en ese sentido están todas las preocupaciones que nosotros podemos seguir pensando e indagando y que necesariamente puede que no lleguemos a una conclusión muy certera, pero digamos, son puntos que tenemos que tener muy en cuenta para pensar a la ciencia ficción en la región. Bien, ¿hasta acá algún comentario? ¿No? ¿Nada? Pensaba, perdón, esto de, me trae muchas ideas, esto de pensarlo como un género menor, ¿no? Y acá en Argentina ese gran texto que es El Eternauta, que sale en forma de cómic, también considerado, ¿no? Como un género menor. Digo, ahí hay como una confluencia para pensar esa jerarquización de los géneros, ¿no? Y Sí, aparece bien claro ahí en ese texto casi fundacional, diría. exactamente. Y además, bueno, porque son los propios escritores y son las propias escritoras que no terminan de delimitar sus momentos de escritura, ¿no? Sus filiaciones. En muchos casos Claro. rehuyen de esas posibilidades, ¿no? Pero bueno, Mm. de todos modos, hay una fuerte presencia de la literatura en otros circuitos que no necesariamente son los que conocemos en los ámbitos académicos, ¿no? Bien, los primeros ensayos sobre la ciencia ficción en América Latina se los debemos a algunas personalidades muy importantes que terminan siendo un material recurrente y necesario que tenemos que tener a mano al momento de ver momentos históricos, ¿no? El de Pablo Capana, El sentido de la ciencia ficción, es uno de los textos en Argentina más importantes, es inicial, y se dedicó mucho a estudiar las relaciones de la ciencia ficción latinoamericana y la argentina especialmente con las producciones de otros países. André Carneiro, Introducción a los estudios de ciencia ficción en Brasil. En Brasil, en 1958, hay una propuesta de un manifiesto sobre la ciencia ficción que es sumamente interesante. En Brasil hubo una producción, sigue habiendo una producción muy interesante a nivel teórico y a nivel escritural en general. Y Óscar Hurtado, desde Cuba, con la introducción a la ciencia ficción, ¿no? Del 71, del 67, del 66. Destaco que, bueno, en el caso de Óscar Hurtado, es una publicación que se da en Madrid, ¿sí? Que se publica en Madrid, pero que el autor es un escritor, un pensador cubano, ¿sí? Fíjense que muchos corresponden al momento de mayor consolidación, ¿no? El momento en el que parece que ya tenemos un nombre para la ciencia ficción, la década del 60 y del 70. A ver. Bien. Esperen un minutito. Me gustaría, en esta oportunidad, vieron que les comenté que en el primer encuentro trabajamos con la ciencia ficción producida en la región en el último momento, ¿no? En la década del 90, en los 2000, y ahora me gustaría que nos movamos en un periodo histórico un poco más grande. Silvia Currat Ares y Ezequiel de Rosso y Luis Cano van a proponer criterios periódicos, ¿no? Para la ciencia ficción y que tiene que ver con la relación que se da entre la producción y la mirada sobre la ciencia y las producciones textuales en general. El primer momento de desarrollo de las imágenes, el primer momento, perdón, es el momento del desarrollo de las imágenes en torno a la ciencia, durante el siglo XIX. Líneas del positivismo y del ocultismo, periodo de modernización y del modernismo. Ahora me voy a detener en cada uno de ellos. El segundo momento, que se entiende para la ciencia ficción latinoamericana, son las décadas de conformación y consolidación de los proyectos nacionales latinoamericanos del 30 al 60, lo que se denomina como el efecto Borges. Y un tercer momento, que va desde los 70 hasta nuestros días, y que entiende y se aboca a las preocupaciones de la posmodernidad. Estos son tres distintos momentos que ahora vamos a mencionar. A ver. Esperen que les dejo esto. Bien. Acá. Vamos al primer momento. ¿Qué entendemos por primer momento? Bueno, ese primer momento de la emergencia de la ciencia ficción en América Latina tiene que ver principalmente con la modernización en general del campo cultural y con el modernismo literario. Cano, de Rosso y todos estos autores que les estoy mencionando, lo que van a proponer es que durante el 1880 en adelante, finales del siglo XIX
y comienzos del XX, se produce en la región la inserción de la perspectiva científica en la literatura, ¿no? Que no necesariamente es lo que nosotros entendemos o lo que vemos como ciencia ficción más dura, ¿no? Más rígida, sino que tiene que ver con una aproximación general del discurso científico en la literatura, ¿sí? En cierto modo es una producción estética que también dialoga con otros momentos, por ejemplo con el romanticismo, que lo vamos a ver en el caso de Juana Manuela Gorriti, pero que en definitiva ingresa como discurso posible para entender el mundo, para entender la realidad o para entender a sí mismo la ciencia en este periodo histórico. Hay algunas cuestiones en generales del trasfondo cultural que no debemos olvidar, ¿sí? Que tiene que ver principalmente con lo que Ángel Rama entiende como la modernización literaria. La modernización literaria en general tiene que ver con el cambio paradigmático que se da en el campo cultural cuando las escritoras y los escritores, aunque principalmente escritores porque es un campo bastante masculino, se convierten en profesionales de la escritura. Y eso se logra especialmente a través del periodismo, ¿sí? Si ustedes recordarán distintos momentos del periodo en el que me estoy refiriendo, sabrán que, por ejemplo, Martí, Rubén Darío, llegan también a la escritura, a las propuestas de textos, publicando en distintos diarios de la región, ¿sí? En esas publicaciones, además, se genera el diálogo entre escritores y se da lo que se reconoce como los movimientos de religación literaria, ¿no? Las discusiones, las idas y vueltas en toda la región. Es una especie de diálogo también muy bien fundado por la ampliación del público lector de los diarios, ¿no? Piensen que estamos en un momento de fuerte inmigración, hay un crecimiento demográfico también como factor elemental, y también se dan los procesos de alfabetización por el ingreso, no sé si masivo, pero por el mayor ingreso a las escuelas públicas y nacionales. Entonces, todo eso generó un público lector para los diarios y para las revistas que se estaban generando, porque las revistas especializadas también corresponden a este momento y a este ciclo histórico, ¿sí? En este pasaje de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, tenemos, por un lado, la finalización, ¿no?, del romanticismo en toda América Latina, las escrituras políticas y los proyectos de consolidación nacionales y culturales y las elecciones más canónicas dentro de la literatura. Pero también tenemos un punto elemental que es una idea distinta en relación a la ciencia. Nosotros tal vez consideramos y tenemos un discurso sobre la ciencia más vinculado al carácter, por ejemplo, biológico, científico, etc. Pero durante este periodo, el ocultismo, lo que entendemos hoy por ocultismo, también fue un principio científico. ¿Qué quiero decir con esto? La hipnosis, ¿no? Por ejemplo. La hipnosis que aparece también en estudios de psicoanálisis, etc. No es únicamente a este momento al que nos referimos. Entonces, la hipnosis y el ocultismo son partes del discurso científico, ¿sí? Entonces, los textos que vamos a tomar luego como ejemplo emergen en este periodo, incluyendo a la hipnosis como una de las posibilidades científicas de conocimiento, ¿sí? Bueno, esto también va a generar una mirada a posteriori en la ciencia ficción más vinculada, sobre todo en el modernismo, con el ocultismo, ¿sí? Además está decir que esto también es un rasgo compartido entre los escritores, ¿no? Pero no podemos olvidar que también es un fuerte momento para el positivismo, ¿no? Que en el siglo XX, comienzo del siglo XX, se convierte en una discusión literaria en sí misma. Entonces, tenemos dos grandes momentos que están confluyendo, ¿sí? Uno que tiene que ver con el ocultismo y otro que tiene que ver con una ciencia más rígida, ¿no? Pero en definitiva son discursos que comienzan a introducirse en la realidad latinoamericana de la literatura. A ver, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Bueno, todas las pseudociencias como la alquimia y el espiritismo están presentes en algunos textos más que en otros.
Lo que es también importante, y que no podemos olvidar, que acá hay una profesión que se está desarrollando, ¿sí? Y que tiene mucho que ver con las revistas. Y la ciencia ficción, en este sentido, en el sentido del ocultismo y las discusiones con el positivismo, están bastante presentes, ¿sí? Lo que tal vez hay a comienzos del siglo XX en la ciencia ficción latinoamericana es un préstamo del rigor, ¿no?, del discurso metodológico de la ciencia para hablar de lo inalcanzable. Hay nuevas formas también de este realismo, para esta especie de realismo. Bien. Luego tenemos otro momento histórico sumamente importante, y que les leo la breve selección que pensé para esta ocasión. Cuando pensamos en críticos, me posiciono en la postura de Ezequiel de Rosso, quien destaca la fascinación y el rechazo que generó entre los escritores del movimiento el mundo contemporáneo y la afiliación científica de este nuevo mundo. Hay escepticismo en relación a los poderes salvadores de la ciencia que se expresó mediante el recurso de la parodia o de la ironía. Pasado el contexto del modernismo literario, que es un movimiento en sí mismo, no es una estética, sino es un movimiento intelectual muy grande, tenemos la llegada de otros autores muy importantes para la ficción latinoamericana, y que son, por ejemplo, Bioy Casares, Jorge Luis Borges, como algunos de los autores de referencia. Este segundo momento implicó también una consolidación del término de la ciencia ficción, porque en paralelo y en contrapunto con lo que ocurría en el mundo, ya hay una denominación, ¿no?, como una relación entre la ciencia y la ficción. Ahora, me parece sumamente importante pensar que en este segundo momento es donde los escritores también rehuyen de las categorías, ¿no? De hecho, Borges, cuando se pronuncia sobre esto, dice imaginación razonada, ¿no? No habla nunca de la ciencia ficción en sí misma. También es muy importante que pensemos la presencia de la posibilidad de pensar cómo opera el mundo, ¿no? Esta es una de las variables que se introducen en el segundo momento. Si bien en ningún momento hablamos en este periodo de una ciencia más rígida y más dura, sino que pensamos en categorías de cómo se desarma el mundo para poder pensar a partir de categorías científicas. Y lo que es también muy importante es que hay algunos aspectos que van a marcar un hito y que van a continuar hasta el día de hoy. Por ejemplo, la ironía, ¿sí? La ironía es un recurso de la ciencia ficción latinoamericana que para De Rosso va a estar muy presente, pero me gustaría llegar a eso en otra oportunidad un poquito más adelante. Y por último tenemos un tercer momento para la ciencia ficción que se abre a partir de la década del 60, 70, con estas también reflexiones teóricas que les mencioné, donde hay un fuerte protagonismo, hasta el día de hoy, ¿no?, un fuerte protagonismo del mercado editorial, nuevos paradigmas de publicación, donde la ciencia ficción tiene otros temas y circuitos, por ejemplo, las revistas, los fanzines, etc. Hay mucha importancia entonces del mercado editorial en este momento. Y también hay mucha presencia de la posibilidad de pensar el mundo desde categorías distópicas, ¿no?, que es la línea que ingresa con más fuerza. Dentro de las categorías del mercado editorial, sabemos que el mundo editorial también regula el gusto y la difusión, ¿sí? El trabajo editorial no es inocente. En las distintas revistas, como la mexicana Crononauta, nosotros tenemos una postura bastante definida en relación precisamente a esto. Sabemos que hay adaptación de los textos para que puedan, en cierto modo, ser correspondidos a las propuestas editoriales. También es importante pensar, ya en este tercer momento de los 60 y los 70 en adelante, que los espacios geográficos de la ciencia ficción en América Latina son distintos y son diversos. México, Argentina, Brasil tienen producciones que ganan en cantidad, ¿sí?, que no quiere decir necesariamente que ganen en calidad, pero sí que se genera y se produce más ciencia ficción. Hay una disparidad regional muy fuerte y hay ciudades que se convierten en faro porque allí es donde se publica, principalmente en México, no solamente en la Argentina, ¿no? Y sobre todo si pensamos que en los 70 tenemos una dictadura militar muy importante que hará de lo suyo también con respecto a esto. Bien. Una pregunta, Celeste. Sí, Con sí, respecto a la publicación Minotauro, que tenía revistas y también sí. la colección de libros,
¿Sabés si era local o si era, no sé si era Sí, sí, sí. mexicana? No, no, Ah, era era de de acá. acá. Sí, sí, mi Ah, vocabulario mira. fue muy importante y era de acá, sí, sí, sí. Sí, porque movilizó mucho la ciencia ficción, desde las revistas y las Mucho. colecciones de libros. Más o menos es por Sí, esta época. sí, es por esta época, es por Sí, esta sí. época. Bueno, Ah, no sabía después, bien si era de acá o exactamente. mexicana o española. Bueno, hay algunas variaciones, ¿no? Por ejemplo, Minotauro es una de las nuestras. En México, como les mencioné recién, Crononauta es una de las revistas más importantes, pero que además tiene una particularidad, que es poder posicionarse, su idea general es posicionarse dentro de las discusiones sobre la identidad literaria latinoamericana. Entonces las tapas, las reflexiones, la inclusión de textos es absolutamente distinta. El caso mexicano es muy interesante precisamente para esto. Hasta acá, ¿cómo vamos? Pudimos ver los tres grandes momentos, los tres periodos. Bien. Algunas cuestiones importantes entonces, como para definir la discusión, siempre nos estamos refiriendo a discusiones teóricas, ¿no? Después ustedes dirán, como lectoras y lectores de ciencia ficción, si están de acuerdo o no con estas miradas y estas propuestas. Pero como para poder encauzar y definir un poco eh, las bases de la ciencia ficción en América Latina. Ezequiel de Rosso nos va a dejar una definición, una mirada bastante interesante, y que tiene que ver con las condiciones de existencia de la ciencia ficción regional. Primero, porque nos va a proponer que hay dos procesos en toda la ciencia ficción que son sumamente necesarios, el extrañamiento y la cognición, ¿no? Acá hay un punto de diferencia elemental. El extrañamiento es en relación a la verosimilitud que se construye en el texto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que el punto de diferencia de la ciencia ficción con el realismo mágico es que en el realismo mágico este extrañamiento no está dado, ¿no? Es plenamente aceptado. Y la cognición como este proceso en el que el lector o la lectora, y especialmente el lector y la lectora de ciencia ficción, intentan abordar los procesos de extrañamiento, ¿no? Digamos, la cognición está dada también por el factor científico para abordar el extrañamiento. Ahora, de Rosso acertadamente nos dice, en la literatura de ciencia ficción norteamericana tal vez, el proceso de extrañamiento y de cognición no están necesariamente separados, no producen una tensión, ¿sí? Pero en el caso latinoamericano, extrañamiento y cognición generalmente están tensionados, son procesos distintos, ¿sí? Son procesos que no necesariamente van de la mano. Y eso tiene que ver, para De Rosso, con esta línea del ocultismo que mencionamos a partir del modernismo literario y con esta línea de desconfianza sobre la ciencia que está muy presente en la literatura de ciencia ficción latinoamericana. Otro de los puntos elementales es la ciencia ficción como mundo incompleto, ¿no? Este es uno de los rasgos y características de las producciones que tenemos por aquí. Otro de los rasgos que ya mencionamos es justamente esa demanda por el realismo mágico, ¿no? Y en otro punto elemental para De Rosso, o mejor dicho, otros dos puntos elementales para De Rosso tienen que ver con que la ciencia ficción latinoamericana, por un lado, suele presentarse como un discurso, o mejor dicho, como un relato a veces desarticulado. ¿Qué quiere decir con esto? Que suele ocurrir en nuestras escrituras, en lo que nosotros leemos, que la orientación, la vocación y el acento esté puesto en un texto X de ciencia ficción en algunos elementos, que terminan operando como elementos distractores, ¿no? Como lectores leemos un texto, nos abocamos al rastreo de determinadas cuestiones que hacia el final de la historia terminan variando, ¿no? Esa es una hipótesis bastante interesante. Y por otro lado, uno de los elementos que para De Rosso va a ser elemental y distintivo de la ciencia ficción latinoamericana es la posibilidad de pensarlo en términos de ironía, ¿sí? Y ese aporte de la ironía en la ciencia ficción latinoamericana es para De Rosso un aporte, una mirada especial que nos dejó Amado Nervo, ¿no? Amado Nervo también se metió en la ciencia ficción. Y el recurso de la ironía va a estar muy presente a lo largo de la escritura, con la idea de la desconfianza, ¿no? De que la ciencia no necesariamente va a arrojar una respuesta sobre el mundo, sino que nos va a permitir pensarlo desde otro lugar, y que todo ese contenido puede ser prácticamente ironizado, ¿sí? ¿Hasta acá algún comentario, pregunta?
¿no? Bien. Seguimos entonces pensando algunas cuestiones y unas discusiones que se dan en América Latina, especialmente. A partir de esto vemos que hay tres grandes periodos: un primer momento desde el modernismo a la modernización, la década del 30 hasta la década del 60, y de ahí en adelante las discusiones propias de la posmodernidad, ¿no? Las preguntas son tal vez más filosóficas. ¿Qué se entiende por ciencia ficción? ¿Cómo se relaciona con el mundo de las ideas? ¿Sí? Esta es una de las preguntas muy presentes. ¿Cómo se relaciona con el mundo de las ideas? Vimos por un lado que en un primer momento, finalizado el romanticismo y llegado el modernismo literario, el mundo de las ideas no es el mismo que nosotros tenemos como representados, ¿no? Hay otras líneas posibles, el ocultismo es uno de ellos. Luego, la consolidación a nivel mundial de la ciencia ficción y el escapismo, ¿no?, de algunos escritores y escritoras a estas definiciones. Tal es el caso, por ejemplo, de imaginación razonada, ¿no?, que es lo que propone Borges, o imaginación fantástica, o nuevo realismo, ¿no? Volviendo a la propuesta de Rosso, él observa, por ejemplo, que en la ciencia ficción de Norteamérica, el realismo es una línea muy posible, ¿no? El realismo es una de las apuestas, una de las líneas o de las miradas que subyacen en ese tipo de producción. Pero que en América Latina hay como una especie, una suerte de expectativa muy importante hacia lo fantástico, ¿no? Entonces esta es una hipótesis de lectura, de la lectura. Bien. Otro de los puntos elementales es lo que nos menciona Silvia Curlat-Ares, la ciencia ficción latinoamericana. Sus productores se han concentrado fundamentalmente en narrar las experiencias de uso o las vivencias de los objetos, experiencias del uso o las vivencias de los objetos de la modernidad, ¿no? En este sentido es, bueno, cuando se refiere a experiencias de uso, es qué ha hecho la ciencia con el mundo, ¿no? Más que intentar descubrir cómo funciona la ciencia en América Latina, estamos viendo o estamos observando o estamos apreciando qué es lo que la ciencia ha hecho con el mundo, ¿no? Ese es uno de los rasgos de la ciencia ficción latinoamericana. Y creo que no hay ninguna, bueno, algunas de las cuestiones con respecto a los ejes históricos que son muy importantes, que nosotros siempre debemos tener en cuenta, como para dar algunos ejemplos literarios en concreto, al momento de pensar la ciencia ficción en América Latina. Primero, que tenemos una etapa de difusión y consolidación, ¿sí? Tenemos un momento de revistas y diálogos y antologías que fue muy fuerte en Argentina y en América Latina en general, pero principalmente en México, en Brasil y en Buenos Aires, es donde podemos ubicar como geografías posibles. Me gustaría mencionar el caso de Cuba, ¿sí? El caso cubano es bastante especial porque Cuba es uno de los primeros países en los que hubo y hay producción de ciencia ficción, ¿sí? También está muy atravesado el caso cubano, la ciencia ficción en Cuba, por la realidad política, ¿no?, y la historia política cubana. En esos movimientos nosotros podemos pensar que, por ejemplo, hay una enorme influencia de lo que ocurría con respecto a la Guerra Fría y la mirada de la ciencia a partir de la mirada de la Unión Soviética, ¿sí? Esa es una de las filiaciones bastante interesantes. Es un país, además, que ha premiado como uno de los principales a la ciencia ficción, ¿sí? Hubo desde siempre prácticamente concursos literarios, congresos y discusiones en relación a la ciencia ficción. Tuvo, porque ya no existe más, uno de los premios más importantes, que es el premio David. En muchos casos no se entregaban, o no se entregaban los premios económicos, digamos, esas eran algunas de las dificultades con las que se podían encontrar. Está atravesado también por otra cuestión. En la década del 90 hubo una crisis muy importante con respecto al papel, entonces las publicaciones no circulaban en el papel o generadas en Cuba, sino que se publicaban en otras partes, ¿sí? Pero bueno, el caso cubano es muy importante porque tenemos algunos registros históricos que nos remiten a sus principios. Otra de las cuestiones elementales es la especialización esperada por lectores y lectoras en la ciencia ficción latinoamericana y el aumento del público lector, ¿sí? En todo este pasaje histórico, el público lector ha crecido de manera exponencial,
Y hoy en día, que nos ubicamos en lo que sería el tercer momento o el tercer periodo histórico, el papel, ¿no? La publicación o la revista compite con Internet, ¿no? Es mucho más ubicable la difusión a través de los medios informáticos que en sí mismo con el papel. También hay una cuestión, diría yo, hasta de competencia con las publicaciones que se dan en España, ¿no? Porque son publicaciones de ciencia ficción muy buenas, de alta calidad, con muy buenas imágenes, en el caso de que haya, y con muy buenos recursos literarios en general que llegan a la región. Entonces se hace difícil competir con eso. Otro de los puntos históricos importantes es la textualización de las propuestas de los lectores. Eso tiene que ver con el fandom, tiene que ver con el ida y vuelta, ¿no? Entre lectores y escritoras y escritores. Sabemos que en las revistas, sobre todo en los 60, en los 70, en toda la región, hubo un ida y vuelta, ¿no? Una correspondencia de ida y vuelta entre escritores de revistas de ciencia ficción y de lectores. Y esa respuesta de los lectores era recibida por las propuestas editoriales, ¿sí? ¿Qué podía hacerse en esta circunstancia con respecto a una historia? ¿Sí? Y las historias además eran continuadas, no siempre terminaban de un comienzo a fin de un texto, sino que tenían varios momentos. Entonces hay una textualización del gusto de los lectores. Esto es lo que Beatriz Arlo denomina como las poéticas de la afectividad, ¿no? Todos aquellos géneros, la ciencia ficción por un lado, los melodramas, etcétera, etcétera, que tienen que ver con una respuesta inmediata de lectores y lectoras. Y además, otras estrategias de comercialización. En los 60, en los 70, muchas de las revistas de ciencia ficción circulaban en kioscos o en espacios de difusión. Bien. Y por último, un trabajo sobre las imágenes, que eso tiene que ver con una mirada también editorial. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algún comentario mientras me recupero y tomo un poco de agua? Acá Elda recomienda a Dayana Chaviano, que dice que es una autora cubana, Sí. que escribe mucho de ciencia ficción. Dice que tiene un blog, y hace años que viene escribiendo, así que buena Fantástico. recomendación para tomarla y seguir indagando ahí. Fantástico, genial. Lo vamos a tomar. Bueno, me gustaría finalizar con algunos ejemplos. Creo que he intentado plantear un recorrido más histórico, quizás no tanto teórico, sino más bien histórico, porque eso ya lo hicimos en el primer encuentro, con algunos ejemplos y algunas sugerencias de lectura para que ustedes tengan en cuenta. Cuando hablamos del primer momento de la ciencia ficción, donde hay presencia del ocultismo, donde la literatura está, o este tipo de literatura, este discurso pseudocientífico, está rozando con otros proyectos, como son los proyectos políticos del romanticismo, tenemos el caso, por ejemplo, de Juana Manuela Gorriti, ¿sí? Yo tomo algunos ejemplos en general. Juana Manuela Gorriti, tenemos dos textos muy importantes: Quien escucha su mal oye, Yerbas y alfileres, de 1865 y de 1876 respectivamente. En este caso, no tenemos de la ciencia ficción con un discurso científico tan planteado por estas razones, ¿no?, del ocultismo, y el tema en muchos casos, o en estos dos casos, es por ejemplo la hipnosis, ¿sí? Está ahí latiendo, como otra forma para poder conocer. Y también hay una figura médica que emerge y que discute con las posibilidades del conocimiento. Entonces, si quieren comenzar a rastrear desde tiempos antiquísimos, Juana Manuela Gorriti es una autora, además con las particularidades de ser una figura femenina que escribió muy bien y que se convierte en una lectura necesaria. 10 años después tenemos a Eduardo Holmer, argentino. El libro, la propuesta, es Horacio Calibán o los autómatas, desde 1876. También pertenece a este primer momento de la ciencia ficción. Horacio Calibán o los autómatas básicamente gira en torno a la vida artificial, ¿sí? Son autómatas que se construyen. Se lo critica mucho a Eduardo Holmer porque no ubica el texto o la narración en Argentina, ¿no?, sino que lo ubica en Alemania, ¿no?, ya centrando el conocimiento científico en otro lugar. Es interesante qué es lo que pasa, ¿no?, con la ciencia en este caso, porque hay una desconfianza
las posibilidades de los autómatas, ¿no? Terminan siendo, no se los quiero contar mucho para que lo lean, terminan traicionando prácticamente a la humanidad, a las personas. Pero bueno, tenemos dos miradas distintas, ¿no? En este primer momento. El de Juana Manuela Gorriti, que roza más el ocultismo y la hipnosis, y otras formas de, en ese momento, validadas científicamente, y Eduardo Holmer, que ya se mete de lleno con un discurso científico como es la vida artificial. Luego pasemos al caso de Amado Nervo, ¿no? Amado Nervo se lo ve como una especie de padre dentro de todas estas posibilidades de la primera ciencia ficción, porque Nervo justamente es el que aporta esta idea de la ironía, ¿no? Esta idea de poder pensar que la ciencia no viene justamente a explicar cómo funciona el mundo, sino que puede operar en su contra. El libro, en este caso, que les dejo como una lectura posible, es El Domador de Almas, de 1889, y en El Domador de Almas tenemos una figura de un médico que no tiene alma, ¿no? O mejor dicho, que tiene alma, pero necesita un alma distinta. Termina consiguiéndola, y bueno, termina siendo una discusión entre el cuerpo y el alma y los valores científicos, ¿no? Y hay mucha presencia de la ironía. Otro autor recomendado para este caso es Rubén Darío, ¿sí? Con Verónica y Tanatopía. Saben que Darío pertenece plenamente al modernismo literario, y que en el modernismo tenemos estas dos líneas que ya mencionamos. Los textos son de 1893, Verónica y Tanatopía, son dos ideas bastante distintas. De hecho, Tanatopía suele afiliársela a lo fantástico principalmente, pero bueno, en este caso tenemos el retorno de la muerte en Tanatopía, y en Verónica, que es una mirada fáustica, ¿no? De la ciencia, porque hay un fraile que se termina obsesionando con cuestiones científicas, le terminan regalando una cámara fotográfica, y bueno, lo que le pasa, no les voy a contar el final, véanlo ustedes, lo que le pasa en relación a esa urgencia y ese hambre, esa necesidad de ciencia, termina siendo una especie de castigo divino. Angélica Gorodischer, por otro lado, la sugerencia haga, ella es muy conocida por Trafalgar, pero en 1973, en el segundo momento de la ciencia ficción, escribe Bajo las jubeas en flor. Bajo las jubeas en flor es un libro que tiene 6 relatos que terminan relacionándose entre ellos de una manera muy sutil. Recomiendo especialmente este libro porque el marco que nos propone Angélica Gorodischer para la ciencia ficción es absolutamente novedoso, es de una seriedad tremenda, en la que hay también una fuerte carga irónica, pues les cuento brevemente de qué se trata. Hay un viajante, ¿no? En el primero de los textos hay un viajante que llega de otros espacios, que termina siendo prisionero de una cárcel, y en esa cárcel hay una mirada biopolítica tremendamente fuerte, ¿sí? Hay una opresión gigante que se contradice con las normas de lo que va ocurriendo en el texto. Lo que tiene también de especial Angélica Gorodischer, en este caso, en esta obra, es que se la suele vincular mucho con el discurso, con las formas de Borges, ¿no? como uno de los autores más referenciales del segundo momento de la ciencia ficción. Entonces hay una seriedad y una discusión muy personal en Gorodischer que se los recomiendo para que lo lean. Otro de los autores que no podemos dejar de nombrar, porque se lo considera como uno de los más importantes, ¿no? Si se quiere, después lo podemos discutir o no, del segundo momento de la ciencia ficción, es Jorge Luis Borges, ¿sí? El factor Borges es muy importante porque Borges, ustedes saben que va a proponer también desde la ciencia ficción una perspectiva ensayística, ¿no? Sobre las narraciones en general y sobre la ciencia en particular, y sobre las posibilidades filosóficas de preguntarse por algunas cuestiones científicas. Los dos textos que dejo como una lectura posible es There Are More Things, que nos remite a esa frase de Shakespeare: hay más cosas en el cielo y en la tierra que las que sueñas en tu filosofía, y de esa manera parte con esta historia de mundos inventados, y Utopía de un hombre que está cansado, ¿no? Un cuento excelente, y que tiene que ver con uno de los aspectos centrales de la ciencia ficción latinoamericana para De Rosso, ¿no? Es justamente esto del cansancio, el cansancio de la ciencia, el cansancio de lo que puede llegar a proponer la ciencia, ¿no? Y me gustaría mencionar algunos otros casos.
Ana María Schwab, excelente narradora argentina, su libro La muerte como efecto secundario es de 1997, y en este momento se construye una ciencia ficción, digamos, podemos discutir tal vez un poco más si se trata de pura ciencia ficción, y es la construcción de un mundo absolutamente distópico, que ocurre en Buenos Aires, en la que la vejez es, digamos, bastante no perseguida, pero sí castigada en cierto modo, y es una Buenos Aires bastante posapocalíptica. Así que se los dejo como lectura posible. Y se vincula también mucho a la mirada de la construcción de mundos posibles, de otros mundos, que va a estar muy presente en la ciencia ficción desde la década del 90 en adelante. Y por último, la sugerencia va por Roberto Bolaño, con el espíritu de la ciencia ficción. Y hago un breve comentario. El libro de Bolaño no es en sí un libro que tematice la ciencia ficción, de ninguno de sus momentos o en ninguna de sus discusiones, sino que es un libro de reflexión sobre la construcción de la escritura, ¿no? De cómo se construye un escritor a sí mismo. Es un libro que lo escribe en 1984, pero que se publica luego de su muerte en el 2016. Y como idea principal, acá no tenemos a la ciencia ficción tematizada, sino que tenemos la historia de dos adolescentes, de dos jóvenes chilenos que emigran a Chile, perdón, que emigran a México, y que allí comienza su búsqueda por la literatura, ¿no? Participan en distintos talleres literarios, y dentro de esos talleres literarios, bueno, uno tiene más vida social, se relaciona afectiva y sexualmente con otras personas, y otro elige el encierro de la escritura. Y en ese encierro de la escritura propone distintas cartas a autores y autoras de literatura de ciencia ficción norteamericana muy reconocidas, incluyendo a Ursula Le Guin, y toda la historia desemboca, bueno, en esa construcción de la figura del escritor, que tiene mucho que ver con la figura de los escritores en general. Les dejo esta pequeña cita del espíritu de la ciencia ficción. Hacia el final de la historia, Jan o Han, uno de los jóvenes, el que se dedica a escribir cartas de ciencia ficción y el que quiere ser escritor de ciencia ficción, escribe a un autor: aprovecho estas líneas para expresar mi admiración. No lo leo, devoro sus páginas. Tengo 17 años y tal vez algún día llegue a escribir buenos relatos de ciencia ficción. Hace una semana dejé de ser virgen. Un abrazo. Jan Rela, alias Roberto Bolaño. ¿Sí? Terminó convirtiéndose en escritor a partir de las posibilidades de la ciencia ficción. Pero bueno, de esto se trata. Me gustaría escucharlos a ustedes, qué es lo que les gustaría preguntar, indagar, cuestionar. Acá, Eduardo recomienda a Diego Vecchio, que dice que tiene un libro nuevo que se titula El demonio telepático, que encaja en el espacio entre la ciencia ficción y el oscurantismo. Se apoyan lecturas de un autor uruguayo, que no recuerdo, creo que era Onetti, pero no estoy seguro. Anotado. Anotado. Ay, no, yo me olvidé de mencionar, perdón, creo que me salteé a Josh, sí, me lo salteé, no lo mencioné, que es un autor que sigue escribiendo al día de hoy, cubano, que en la ciencia ficción cubana tiene muchísimo recorrido. Digamos, en lo personal hay algunas escrituras de él que me gustan más que otras, pero bueno, es una recomendación para seguir leyendo ciencia ficción cubana, ¿no? No, yo más que nada quería, me pareció muy interesante porque siempre lo que leemos o lo que nos recibimos en la secundaria, profesorado, no vimos, no, lo dejaron afuera la ciencia ficción dentro de la literatura latinoamericana, o lo que tenemos el material en los libros de texto, la mayoría de las veces son autores norteamericanos, entonces está bueno poder conocer otros autores y poder trabajarlos en la escuela, ¿no? Me parece muy interesante. Y gracias, Sí, agradezco por toda completamente. la lista amplia que dejaste para empezar a leer. Bueno, sí, yo traté de compactar, digamos, hay muchas cosas que quedaron por fuera, que tiene que ver con las discusiones estas de las tensiones, de extrañamiento, de cognición, de la ciencia ficción latinoamericana, pero existe, tiene una vida, una fuerza y una vitalidad histórica,
¿no? Digamos, no es de ahora. La cuestión es preguntarnos como lectores y lectores qué ciencia ficción queremos abordar, ¿no? Digamos, si somos muy canónicos, si vamos a la discusión del canon, que es un canon ambiguo, el de la ciencia ficción latinoamericana, justamente porque las escritoras y los escritores no suelen a veces afiliarse o proponer teorizaciones muy desarrolladas sobre la ciencia ficción. Entonces, uno tiene que estar descubriendo si pertenecen o no, pero bueno, en definitiva, en los 60 y en los 70, incluso más adelante, ya sí podemos encontrar autores y autoras que escriben con una denominación, ¿no? Por ejemplo, Marcelo Cohen, Angélica Borodiller también, ¿no? Cambia un poco de perspectiva luego, pero sabemos que lo hacen y lo hacen con mucha fuerza y han abandonado por completo las posibilidades de pensar la ciencia ficción desde el realismo, ¿no? Que es una de las líneas más norteamericanas y que escriben universos distópicos increíbles. Sí, y pensaba también que es un campo bastante inexplorado, ¿no? En la crítica en Latinoamérica y en Argentina, ¿no? Como vos planteabas antes. De hecho, estaba hablando hace poco con una compañera que está preparando una tesis y la va a hacer sobre ciencia ficción de autoras argentinas. Excelente, Es muy excelente. bueno, digo, se está abriendo, ¿no? Dentro ahí un campo nuevo de indagación que la verdad que hay mucho para decir, creo. Hay mucho para decir, y con respecto a las figuras femeninas, pasamos de Juana Malura Gorriti, del 1800 y pico, a Angélica Borodiller y Ana María Joá, nos han quedado otras por fuera, pero eh, eso no significa que no existiese escritura de mujeres o de autoras en la ciencia ficción. Lo que pasa es que también en la ciencia ficción hay poco registro, ¿no? En el caso de las revistas o de los fanzines, muchos no han entrado en las hemerotecas, muchos no han entrado en las bibliotecas, no han quedado registros de esas publicaciones, de esas pequeñas ediciones que en muchos casos fueron caseras, ¿no? Y que circularon por suscripción, y que no entraron en las bibliotecas nacionales. Entonces, a partir de ahí, Y vamos a además reducir pienso bastante. que también esto de pensar en un tipo de género inferiorizado, debería haber mucho seudónimo, ¿no? También hubo, exactamente, Mucho hubo mucho. seudónimo y eso también imposibilita un poco la indagación más profunda, ¿no? Sobre el recorrido tal vez de un autor en este género en particular. Completamente, completamente, Eso también es interesante para investigar. Y también las completamente. editoriales, ¿no? Que quizás como la crítica o las editoriales que prefieren quizás publicar otro tipo de textos y no tanto ciencia ficción, ¿no? Para que llegue más Bueno, a todos, ¿no? Sí, y sobre todo pienso en las mujeres que escribían ciencia ficción, tal vez se sentían hasta obligadas en utilizar un seudónimo, ¿no? Pienso, no sé, en Armonía Somers, que escribe, no sé, unas novelas fantásticas que para la época, que escriba es una mujer, ¿no? Y la crítica pensaba que la había escrito un hombre, porque había ahí un seudónimo que no se sabía muy bien de quién era. Casi un imperativo, ¿no? Para la mujer en ese momento. sí, sí, sí. Bueno, y también hay otro factor en el mundo editorial que no mencioné, que justamente es la aparición no solamente de la ciencia ficción, sino de un montón de otros géneros que se compartía el espacio de una revista o de un fanzine. Eso termina, en cierto modo, despistando, y despistando la búsqueda, no solamente por una cuestión de denominación, ¿no? Y con También respecto a lo que pensó, sí, no, pensó también se me viene a la mente el policial, ¿no? Que también toma la ciencia para, ¿no? El tema del razonamiento, ¿no? Imagina el policial clásico, ¿no? El tema de probar exacto. hipótesis, todo eso también es como que la ciencia no solamente está en la ciencia ficción, sino también en el policial, podemos encontrar. Completamente, completamente de acuerdo. Y quería hacer una mención sobre Bajo las jugueas en Flor, de Angélica Brodiller, en relación a lo que comentabas vos, Hernán, que en sí la obra es muy importante por el lugar que ocupan las figuras femeninas. Es en sí toda una reflexión, esos cuentos sobre las figuras femeninas en la ciencia ficción. Son voces silenciadas, aparecen únicamente para ser denostadas. Hay una figura muy importante que es una figura masculina que termina ejerciendo su control y su dominación. Entonces, bueno, me parece que en especial esa obra de Borodiller nos permite reflexionar un poco sobre las tensiones en el campo de la ciencia ficción y las escritoras, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, comentario, alguna intervención.
Claro, nos llega todo a través del cine, ¿viste? Yo le preguntaba a los chicos que estaban justo trabajando en este tema, qué les viene a la mente por ciencia ficción, y me decían Marvel. Es como que esto, y bueno, entonces empezamos a indagar, ¿viste? Entonces, es como que quizás ellos ven películas y no saben que existió la novela para que exista la película. Por ejemplo, El Hombre Bicentenario y otras que conocen, como no lo relacionan con la literatura, quizás, lo ven alejado. Sí, sí, bueno, donde pierde el territorio las publicaciones y digamos, no es una preocupación editorial, tal vez la ciencia ficción, ¿no? En Latinoamérica. La ganan otras latitudes, ¿no? Por eso tal vez se conozca más. Es una cuestión de, como comenzamos hoy, este encuentro de giro decolonial, de ver dónde está puesto el acento del capital cultural. Sí, de empezar a también nosotros a darlo a conocer más, ¿no? Porque a veces los profes quieren también dar otra cosa, entonces, bueno, también depende. También. Sí, completamente de acuerdo. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Eduardo dice... Sí. Roque Larraqui, sí, buenísimo. Sí. Y la Come Madre también, ¿no? La Come Madre, espectacular. Madre. Y además lo que tiene interesante es dónde lo ubica geográficamente. También hay una ciencia ficción urbana y muy cercana tal vez a los centros urbanos más conocidos por nosotros, sí. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? Pueden no estar de acuerdo con nada de esto. Aprovechamos estos espacios de intercambio como lectoras y lectores de ciencia ficción. Hubo un primer encuentro, por lo que no entendí, no, porque no sabía, yo me enteré tarde en realidad que estaba toda esta charla, o sea, no me llegó nunca el mail, me lo dijo una compañera, ¿no? Pero ¿de qué fue el primer encuentro? Sí, el primer encuentro, bueno, trabajamos especialmente la ciencia ficción de las últimas décadas en la región, y bueno, y trabajamos bastante las discusiones de qué tipo de conocimiento estaba operando, ¿no? Y cuestiones de biopolítica, que están mucho más presentes en el último bloque. En este caso nos movimos más hacia los orígenes de la ciencia ficción en América Latina. Y con respecto al PowerPoint, me mandan un mail, queremos ese PowerPoint, me mandan un mail y yo se los mando, se los comparto tranquilamente. Si querés escribir acá el mail, así... Sí, cómo no. No, igual Eduardo me conoce, pero a ver, dijo para todo el mundo. Bien. ¿Algún comentario, pregunta? ¿No? Aprovechamos este espacio, estos momentos, tenemos algunos minutos más. Comentarios, preguntas, discrepancias. Se ve que fuiste muy clara en la exposición. Bueno, vuelvo a la sugerencia primero de todas las lecturas, del camino personal sobre la ciencia ficción latinoamericana. Es un camino que se construye de manera muy personal, justamente por los vacíos teóricos que hay, y vuelvo a la propuesta borgiana, ¿no? Que la curiosidad venza el miedo y que nos cierran los ojos con respecto a la ciencia ficción. Si no hay ningún comentario, entonces podemos dar por finalizado el encuentro. ¿Damos por finalizado entonces? Bueno, les agradezco muchísimo la participación como siempre. Vamos a seguir y vamos a permitirnos pensar otras cuestiones en relación a la ciencia ficción latinoamericana, podemos seguir autores, bueno, ya tendremos una propuesta distinta, y les agradezco la atención, los momentos compartidos, le agradezco a Hernán por moderar esta mesa y a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Chao.